Hola, buenas ya tardes. Buenas tardes a todos. Os hemos convocado porque vamos a dar cuenta de final, digamos, con ya los últimos datos de lo que ha venido a llamarse la operación Antígena, que ha sido todo el proceso de atención y acogida de acogida de los refugiados afganos durante los últimos 8 o 10 días. Como siempre hacemos en este ministerio, damos cuenta de una vez terminado una actividad, una acción, damos cuenta de cómo ha sido y la damos con profusión de información y de datos. Voy a utilizar esta presentación. Como primer punto a destacar de la operación ha sido la enorme rapidez de la capacidad de despliegue. Esto ha sido fundamental para poder acoger y atender a un número elevado, muy superior al esperado, de refugiados afganos, y también para que hayamos podido atender las peticiones que nos han venido desde la Unión Europea, desde los Estados Unidos, desde la OTAN, desde Portugal, para que nuestro centro de acogida, esta instalación de tránsito que se ha desplegado en Torrejón de Ardoz, pudiera ser utilizada también no solamente para cooperantes españoles, afganos de España, sino también de estas otras instituciones y países. Esto ha sido fundamental y aquí la verdad es que la colaboración y el trabajo de la UME, el Ministerio de Defensa, fue absolutamente decisivo, porque lo hicieron en un tiempo récord, en horas, en algo más de un día, y además porque que no tienen esa preparación, entendieron perfectamente en el trabajo conjunto con el Ministerio de Inclusión cómo debe diseñarse una instalación de este tipo pensada para refugiados y también para un proceso complejo de acogida donde tienen que interaccionar equipos de distintos ministerios e instituciones. Esto la verdad es que ese punto de partida fue fundamental y quiero destacarlo en primer lugar. Tengan en cuenta que se diseñó para acoger en primera instancia 400 personas aproximadamente simultáneamente, esta era la primera referencia, simultáneamente en Torrejón, viendo las peticiones que nos venían de otros países y también que el ritmo de llegada de aviones iba a ser una frecuencia muy alta, conseguimos ya rápidamente rediseñarlo para 800, incluso se escaló aún más la capacidad y en algún momento podríamos, que no fue necesario, haber acogido incluso a un número en torno a 1000 refugiados y sus familias. Para este despliegue tan intenso y tan rápido, desde el Ministerio de Inclusión, la Secretaría de Estado de Migraciones y fundamentalmente la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, pues ha tenido que volcarse, y sin que seamos un ministerio grande en términos de recursos humanos, ni por supuesto tampoco la SEM, pues yo diría que prácticamente toda la Dirección General ha estado volcada desde el principio y además ha tenido el refuerzo de algunas personas de otras unidades del Ministerio que han estado apoyados en distintos elementos logísticos. Esto hace que hemos desplegado 71 personas en Torrejón, que desde luego desde el punto de vista, entiendo, de una operación del Ministerio no tiene precedentes en ningún caso y además quiero recordar que se ha producido durante el mes de agosto. Otro elemento que me gustaría destacar desde el punto de vista del despliegue es las entrevistas. 1.500 horas de entrevistas, por eso ha hecho falta tantas personas, tantos funcionarios, la mayoría de ellos funcionarios del Ministerio, para hacer las entrevistas, porque este proceso de entrevistas a los cooperantes afganos y sus familias es absolutamente crítico desde el punto de vista de ser muy eficaz a la hora de la derivación a los centros de acogida más apropiados. Esas entrevistas hay que hacerlas pronto y hay que hacerlas extensamente para poder percibir exactamente y recibir inputs de las familias sobre cuáles son sus características, qué aspiraciones tienen y poder derivarles y orientarles de la mejor posible. Eso que en otros
caso se hace con más tranquilidad y con más recursos. Aquí ha habido que hacerlo muy rápidamente por la frecuencia altísima de llegada y porque también el objetivo era que estuvieran en las instalaciones estas transitorias pues, un tiempo limitado. Ahora veremos exactamente cuánto. En esta gráfico lo que podéis ver es cómo ha ido evolucionando el tiempo, digamos, en estos 8 días, ¿no? Las llegadas en términos acumulados. Al final, con personas que hayan terminado en España hay 1.723, hemos acogido allí 1.723 y 458 adicionales han terminado derivándose hacia otras partes de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Unas cifras más específicas, lo que es estrictamente el contingente español, es decir, aquellos afganos que han sido cooperantes de las instituciones españolas durante estos 20 años de presencia española en Afganistán, son 1.645. El contingente de la Unión Europea, que se ha distribuido, ahora veremos por un número de países que alcanza casi los 12 o 13, ahora lo veremos. De esos 335 hay 25 que se han quedado en España porque digamos, es parte digamos, de la cuota que nosotros hemos acordado con ellos. El contingente de Estados Unidos, 132, que salió después hacia una base americana y después lo han ido llevando los americanos, pero estuvieron un tiempo en Torrejón. Y de cooperadores de la OTAN hay 50 que se quedan en España, que es parte de nuestra contribución digamos, a la redistribución de las personas que han cooperado con la OTAN. Finalmente, hay otros 19 cooperantes portugueses que también pasaron por Torrejón con destino a Portugal digamos, de los cooperantes portugueses. Esta es la fotografía, digamos, de cómo han sido los números. He insistido antes, y vuelvo a decirlo ahora, la importancia que ha tenido el minimizar el tiempo de estancia en nuestras instalaciones en Torrejón. No solamente porque era la forma en la cual podíamos ir absorbiendo un mayor número, sino también porque en sus centros finales de acogida van a estar mucho mejor, y esto simplemente es un paso de tránsito en el que hay que hacer una serie de trámites, todos muy importantes. Tengan en cuenta que hay una secuencia de trámites que ha habido que coordinar muy bien y que este ministerio ha coordinado en Torrejón con otros ministerios, empezando por el Ministerio de Sanidad Exterior, haciendo los test del coronavirus y algunos contrastes de sanidad adicionales. Después, el Ministerio de Interior, tanto en la identificación de las personas como en la toma en primera instancia de la declaración de voluntad de pedir asilo en España. Después entrábamos nosotros con nuestras entrevistas y nuestra acogida, también con la ayuda de la Cruz Roja a la hora, digamos, de que estuvieran bien atendidos durante estas horas en Torrejón. Y después había actividad también del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, actividad de otras actividades consulares para los que tenían que salir hacia otras partes de España. Por eso los tiempos son muy importantes. Hemos estado muy preocupados, en todo el proceso hemos estado midiendo los tiempos de estancia en la planificación y para la eficiencia del proceso. Al final nos habíamos planteado, digamos, con la experiencia anterior, un objetivo que nos parecía ambicioso, que era de 72 horas. Tengan en cuenta que además hay que derivar hacia los centros de acogida, hay que ir a recoger a las familias, hay todo un proceso de interacción con sus destinos finales que hay que organizar y concretar. Habíamos planteado 72 horas, al final han sido menos de 48 horas, menos de 2 días, 45 días en el caso del contingente español, de las personas que han terminado en España. En el caso de los contingentes norteamericano y europeo, la estancia ha sido mayor, ha estado cerca de los 3 días, 67 y 69 días. Y ahí pueden ver la estancia media según han ido llegando y hemos ido tendiendo a reducir, sobre todo la parte que tiene que ver con el contingente español, reducir en algunos casos de forma clara. Esto ha permitido, digamos, esto es lo que ha permitido, digamos, absorber tantas personas en tan poco tiempo y al mismo tiempo permitir que se pueda utilizar como centro, digamos, logístico, por así decirlo, hub, como ha venido a denominarse, para otros países. Algunas características
Aquí de las familias que han llegado, sobre todo la agrupación fundamental ha sido familias, han llegado 420 familias y el tamaño medio de la familia ha sido de 5 personas. Ahí tenéis la distribución de las familias según el tamaño de la familia en el eje horizontal. Otra característica que conviene destacar y que yo creo que es muy importante, sobre todo pensando en su integración en España, es que hemos tenido una edad media, ha venido gente en promedio muy joven. Estamos hablando de que el promedio de las personas que han llegado es de 22 años y un tercio, aquí está también en este gráfico la distribución por edades, separando entre hombres y mujeres, por la pirámide de edades, un tercio tienen menos de 15 años. ¿Esto por qué es relevante? Bueno, es muy importante a la hora de diseñar los itinerarios de integración, porque el elemento educativo de estos niños es fundamental y porque sabemos, por la experiencia internacional y casi el sentido común, que personas más jóvenes que se van a integrar en nuestro sistema educativo y van a formarse con niños españoles, pues la probabilidad o su capacidad, digamos, de una integración más plena y más rápida es superior que en otros casos en los que también se va a intentar, hay itinerarios, pero objetivamente pues hay alguna dificultad mayor. Este es un elemento muy importante que además el haber tenido esta es una operación que tiene un componente de género muy importante, muchísimas mujeres han venido y también muchísimas niñas y niños han venido y les estamos acogiendo. Y aquí están los datos. Otro elemento a considerar es que hemos utilizado solamente nuestra red de acogida estatal y aquí tenéis la distribución por comunidades autónomas, excepto el caso de Canarias, que ya tiene Canarias mucha tralla con la migración, desde luego, y con menores, pues en el resto de la península hemos distribuido por toda la península y ahí están las cifras de cuántos están siendo acogidos en cada una de las comunidades autónomas en la península y también en Baleares. Esta es la cifra. Esto está en una infografía, si pincháis después podréis ver los detalles del número de personas por sexo, niños, etcétera, las características de las personas que han ido a cada comunidad autónoma. Es una información que podemos ver, de hecho ahora si queréis lo vemos en un momento más adelante. Lo podemos ver, de hecho, por si queréis, lo podemos ver aquí. Si cogemos este mapa, también podéis ver, eso lo vamos a ver más adelante, cómo han ido algunos detalles de cómo se han distribuido por Europa el contingente europeo. Pero simplemente pinchando aquí, debería salir, está trabajando. Por ejemplo, he pinchado Castilla y León, me parece, y debería salir. Ahora, veis aquí arriba, la voy a ampliar incluso. Bueno, mucho he ampliado yo aquí esto. Bueno, se puede ver el número de personas. Tenéis ahí una ventanita donde se ve el número de personas. Vuelvo a la presentación. Bien. Muy importante reflejar, como decía, la derivación hacia todos estos centros estatales distribuidos por toda España. Obviamente la disponibilidad de plazas es una primera precondición y en ese sentido hemos tenido... El sistema de protección internacional es dinámico, es decir, hay entradas y salidas porque se van cumpliendo los plazos, se van integrando y se cumplen determinados requisitos. Como decía yo antes, las entrevistas son muy importantes en este proceso, que es ahí donde se pueden detectar necesidades especiales, si hay discapacidad, pues que el centro tenga esas posibilidades, las características familiares. Y después también se tiene en cuenta
la existencia de redes familiares cercanas que faciliten su integración y su inclusión. Bueno, en España realmente no hay muchos afganos, es decir, esto es un elemento que en otros casos puede ser más decisivo. En el caso de los afganos, España no tiene una red digamos, de refugiados afganos, de inmigrantes afganos previa importante. Luego, este es un elemento quizá de menor relevancia. Y por eso, para una segunda etapa, aunque estamos derivando a nuestra red estatal en primera instancia, nosotros tenemos en la cabeza para estos afganos e incluso más afganos que nos puedan venir en el futuro de procesos posteriores, potenciar el sistema de patrocinio comunitario, que ya tenemos algunos pilotos, que es una experiencia, yo creo que hay que desarrollar, que hay que potenciar, y más en estos casos, porque en el caso del patrocinio comunitario, de alguna forma es una comunidad, normalmente un municipio, con organizaciones no gubernamentales y las que se comprometen a acompañar a estas familias durante X tiempo y ayudarles en la integración dentro del municipio desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Hay una responsabilidad colectiva. Esto patrocinio comunitario, que es una experiencia que, por ejemplo, tiene precedentes en Canadá y que, digamos, a nivel global cada vez, digamos, atrae más atención. En España ya teníamos algunos pilotos que estamos pensando que es el momento de extenderlos por más municipios y más parte del territorio. Y una característica y una razón fundamental es esta, que, es decir, en ausencia de redes de nacionales de arraigo y a las que ellos se puedan arraigar, es decir, el arraigo tiene que producirse por un compromiso muy fuerte de la comunidad en su conjunto en la que ellos van a vivir. Esta es una segunda etapa en la que vamos a empezar a trabajar, pero tenemos en el Ministerio muchas expectativas de que funcione muy bien. Bien, para poner de manifiesto un poco el esfuerzo que ha supuesto en estos algo menos de 10 días derivar a nuestro centro estatal estos 1.700 personas, vale la pena comparar con que en un mes en promedio, en el año 2019, previo a la pandemia, en promedio derivábamos entraban, digamos, en nuestro sistema unas 1.300 personas al mes. Hemos hecho 1.700 en algo menos de 10 días. El plan, por lo tanto, el sistema, por lo tanto, ha sido, la palabra que utilizamos ha sido robusto, es decir, ha sido solvente, hemos sido capaces, con nuestra red estatal y con la capacidad que tiene, hacer esta distribución de estos demandantes de protección internacional de origen afgano, pero somos conscientes que el sistema hay que reforzarlo. Y por eso en el Plan de Recuperación y Resiliencia, aprovecho para comentarlo, disponemos de unos 175 millones de euros durante los próximos 3 años para reforzar sobre todo los centros propios del Ministerio y además completar y perfilar mucho mejor la distribución desde el punto de vista territorial y geográfico. Dicho esto, a pesar de que el reforzamiento lo teníamos claro, este ha sido verdaderamente un test de estrés sobre el sistema que se ha resuelto de una forma muy favorable. Como sabéis, nuestro sistema de acogida de protección internacional tiene 2 etapas. Una primera etapa de 6 meses, que puede extenderse hasta 9 meses, donde donde residen en esos centros y donde pues, se pone un esfuerzo en la acogida y en los primeros meses en España para ayudarles en lo que es empezar el proceso, digamos, con los idiomas, por ejemplo, es muy importante en esa primera etapa y en que tengan un conocimiento un poco de la realidad en la que van a desenvolverse. La segunda etapa ya es una etapa que va preparando la transición hacia la autonomía y el desenvolvimiento solos en la sociedad, pero sigue habiendo, por supuesto, ayuda en todo ese periodo. Este programa, para que tengan una idea, de protección internacional lo tenemos presupuestado en términos agregados para este año 2021 en 400 millones de euros. Y aquí tienen la lista de todas aquellas, que yo creo que es muy importante
reflejarlo, no las voy a describir todas, pero ahí están todos aquellos elementos de apoyo que se van proporcionando a los demandantes y beneficiarios de protección internacional a lo largo de estas dos etapas, que va desde, por supuesto, el alojamiento y manutención, la orientación, información socioeconómica, ayudas económicas, asistencia jurídica es muy importante, asistencia psicológica. No hace falta quienes hayamos estado viendo en qué condiciones viene un refugiado, sobre todo en una situación como la de la verdaderamente traumatizados y muy afectados. Todo lo que es la parte de ayudarles con un idioma como el afgano, pues con la traducción e interpretación, y por supuesto la orientación, muy importante, para que se formen y puedan ver cuáles son sus habilidades y cómo se pueden potenciar para su integración en el mercado laboral español. Y por supuesto la parte de educación de los niños, que eso corre a cargo fundamentalmente de los ayuntamientos. Tienen mucha implicación en esto, junto con, por supuesto, con las competencias de las comunidades autónomas. Por concluir, simplemente recordar, esto ha sido verdaderamente, para lo que es una actividad de este tipo, en su concentración en el tiempo, excepcional, el poder haber hecho este recorrido completo hasta los centros de acogida de 1.750 personas y haber atendido en Torrejón casi 2.200 personas. Poner de manifiesto la agilidad con lo que esto ha funcionado y la flexibilidad, resultado de una muy buena coordinación entre 5 ministerios y el despliegue tan rápido en Torrejón, insistiendo mucho en el compromiso desde el principio del Ministerio de Defensa. Destacar que estamos acogiendo a familias en general numerosas, y muy jóvenes, y con una edad muy joven, y eso hay que tenerlo en cuenta, y también es positivo desde el punto de vista de las expectativas de integración. Y finalmente, este ha sido un test, como decía, para nuestro sistema de acogida de demandantes de protección internacional, que ha funcionado bien, pero somos conscientes, porque además estos episodios en el mundo en el que vivimos, pues hay que estar preparado para ellos, tenemos que reforzar nuestro sistema y estamos trabajando en ello para hacerlo en los próximos años. Y quería terminar simplemente agradeciendo, aquí está en la lista de las entidades que han colaborado con nosotros en el proceso de acogida, que son muchas, como vemos, y destacando singularmente, además de ellas, a la UME del Ministerio de Defensa, porque ha sido vital su actuación en un primer momento. Como ven, el número de entidades es numerosa y pone de manifiesto la enorme solidaridad que ha emergido ante esta situación de los afganos que tuvieron que salir, han salido de esa forma tan disruptiva de Afganistán. La solidaridad se refleja en muchas dimensiones. También hemos recibido muchos ofrecimientos de comunidades autónomas, de ayuntamientos, de la sociedad civil para colaborar en el proceso, y vamos, en la segunda etapa vamos a ir viendo cómo ordenamos y damos cabida a estos ofrecimientos en el esquema que vayamos desarrollando en los próximos meses. Pues yo creo que con esto doy concluida la presentación. Antígona. No sé, estamos a vuestra disposición, ¿no?, para cualquier pregunta. Sí, empezamos la ronda de preguntas. Primero empezaremos con la ronda de preguntas aquí presencial. Hay un par de personas también que están conectadas online. Por favor, identificaros con vuestro nombre y vuestro medio. Yo me acerco con el micrófono. Hola, ¿qué tal? Gracias. Soy Aritz Parra, de la agencia de noticias Associated Press. Yo quería preguntar, usted ha comentado que se pretende potenciar el sistema de patrocinio comunitario, no solo de cara a los que ya han llegado, sino a los que podrían llegar. Y precisamente por eso le quería preguntar. ¿Hay alguna...? O sea, entiendo que desde otros ministerios hemos escuchado que se están haciendo esfuerzos para sacar a más gente de Afganistán. No sé si nos puede dar algún detalle más, pero sobre todo lo que me interesa es saber si desde su ministerio tienen alguna planificación, si tienen algún número, manejan algún número de gente que podría estar llegando. ¿Hay
Ha habido instituciones que han dicho que podrían llegar 500.000 de afganos a Europa en los próximos meses. Yo no sé si ustedes tienen algún tipo de cifra y cómo la van a gestionar. Y en ese sentido, no sé si me puede explicar un poquito más cómo funciona ese sistema de patrocinio comunitario. Gracias. Sí, bueno, yo creo que es muy difícil dar cifras en la situación actual, en ningún caso, ni siquiera cualquier cuestión es tentativa. También me gustaría indicar que más allá del episodio que hemos vivido estas semanas con la salida, digamos, de los países occidentales de Afganistán y la pérdida de la guerra por el gobierno precedente frente a los talibanes, Afganistán es un país que lleva ya muchos años en una situación muy complicada, muy inestable, y por lo tanto el flujo de solicitantes de afganos por todo el mundo no es algo que, como el caso de Siria, fue una cosa sobrevenida, sino que lleva ya unos cuantos años y hay campamentos, en fin. Es decir, que no es... yo veo una tendencia a veces a comparar con lo que ocurrió con Siria, incluso en cifras y en tal. Mi sensación, nuestra sensación es que son situaciones no comparables y distintas. Vamos a ver cómo van evolucionando. Lo que es importante desde el lado español es que todos aquellos que han cooperado con España, y cuando estoy hablando de que han cooperado, estamos hablando de cooperado muchos de ellos hace muchos años. Es decir, algunos de los cooperantes que han venido o de los que pues cooperaron hace más de 10 años y ya dejaron de cooperar, pero para nosotros han cooperado con nosotros y ahí claramente la visión que han tenido tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Asuntos Exteriores y la DECID de interpretar qué quiere decir un cooperante ha sido extraordinariamente abierta y generosa, tanto desde el punto de vista de qué entendemos por cooperación y cuándo se produjo, y además las familias y los próximos que vienen con ellos, ¿no? Esta ha sido una aproximación que va a seguir y se van a intentar seguir que aquellos que no hayan podido llegar en esta etapa pues lo hagan por otros canales. Desde el punto de vista de lo que es patrocinio comunitario, lo que es un convenio de nosotros, que somos los responsables de los programas de protección internacional de los solicitantes y beneficiarios de asilo. En lugar de mantenernos en nuestra red estatal, digamos, descansamos en una comunidad. Eso requiere que esa comunidad se responsabilice ante nosotros, y por eso tiene que haber un convenio de cumplir toda una serie de condiciones que son las que nosotros tenemos en nuestros propios centros y en nuestros propios programas. Es decir, la responsabilidad la asumen ellos, pero la asumen con nosotros. En ese convenio suelen intervenir ayuntamientos, desde luego, en su caso comunidades autónomas, es decir, las administraciones territoriales que se van a involucrar en el proceso. Siempre suele haber organizaciones no gubernamentales con implantación en ese municipio, porque van a ser los que también van a movilizar a la sociedad y a colectivos que van a estar apoyándoles. Y en su caso, no sé, depende de los casos, en los convenios que hemos firmado también ha estado involucrado ACNUR, porque se ha hecho, los pilotos que se han desarrollado hasta ahora se han hecho con refugiados sirios y con familias sirias que estaban en campamentos de refugiados de las Naciones Unidas, y por lo tanto ACNUR hace una labor previa, que en este caso es un proceso muy distinto al que hemos tenido en este caso, hace una labor previa, digamos, de identificación, de selección y de interacción con nosotros sobre qué familias tienen las características adecuadas para integrarse bien en España. Buenas tardes. Elena Martín, de La Sexta. Enhorabuena por estos datos. Quería salirme un poquito del tema, preguntarle por una valoración de los datos de paro que hemos conocido hoy, por favor, sobre los datos de ERTE, que ha salido bastante gente este último mes, y también por el tema del SMI, de la reunión del próximo lunes, de la postura de la COE, que sigue diciendo a día de hoy que no se va a bajar del burro, que no quiere una subida. Gracias.
Pues no sé, empezando por el salario mínimo interprofesional, la posición del Gobierno siempre fue tenemos que constatar que el mercado de trabajo ha vuelto a una situación de normalidad y que hemos sobrepasado, digamos, los retos que nos ha planteado la pandemia desde el punto de vista del empleo y del paro. Esto es algo que se ha constatado en este verano y los datos de agosto ya pues, son definitivos, son datos excepcionalmente buenos. Desde el mes de mayo hasta el mes de, sobre todo junio, julio y ahora agosto, son 3 meses excelentes desde el punto de vista de la creación de empleo y del desenvolvimiento del mercado de trabajo y, por lo tanto, ya se dan las condiciones para abordar el compromiso de legislatura de subida del salario mínimo y, por lo tanto, como anunció ayer el presidente del Gobierno, pues es algo que se va a hacer de forma inminente y siempre se intenta, lógicamente, que los elementos concretos se consensúen en las mesas correspondientes y hay que esperar a que se produzcan ese diálogo. Respecto a los datos del mes de agosto, concretamente, yo creo que son datos muy buenos. Son muy buenos porque el crecimiento del empleo está muy extendido por muchos sectores de la economía. No solamente se están recuperando ya muy intensamente los sectores más afectados por las restricciones administrativas, de hostelería, sino que además estamos viendo otro tipo de sectores creciendo ya claramente por encima de los niveles prepandemia, mostrando un gran dinamismo. Y también estamos viendo que desde el punto de vista territorial, obviamente la recuperación es más intensa en aquellos que venían más retrasados, las islas, pero estamos viendo que también desde el punto de vista del patrón territorial se observa un gran dinamismo en el funcionamiento del mercado de trabajo. Respecto a los ERTEs, hemos terminado en 272.000 trabajadores en ERTEs, pero conviene tener presente que realmente no activos estamos hablando de unos 170.000 por ahí, es decir, que realmente hay casi 100.000 trabajadores que están en ERTE, pero están trabajando a tiempo parcial. Y también hay unos 90.000 así trabajadores que ya no están, digamos, en sectores ultraprotegidos y exonerados. Yo creo que realmente con los ERTEs claramente se ha alcanzado holgadamente el objetivo que teníamos, que era frente a lo que suele ocurrir en las crisis económicas, que es que a partir de una perturbación inicial muy fuerte se producen efectos de dominó sobre otros sectores económicos y la crisis termina siendo más generalizada y más extensa. Los ERTEs han permitido perfectamente aislar los sectores más afectados, protegiendo sus rentas y el tejido productivo asociado, y se ha ido recuperando, y al mismo tiempo estamos viendo que el resto de la economía no se está visto en absoluto afectada, ni se han producido lo que llamamos los economistas los efectos de histéresis que tanto miedo tenemos, que significa que ante una perturbación de estas características te sacan del mercado de trabajo y después te cuesta entrar. El hecho de que en este momento tengamos más afiliados, tantos afiliados a la Seguridad Social en términos desestacionalizados, en términos absolutos más, por supuesto, pero incluso con cualquier métrica que tomemos, tengamos ya más afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia, es algo absolutamente excepcional, Y trabajadores en ERTE estamos hablando de un número, hombre, es un número para los que están en ERTE muy importante, pero desde el punto de vista macroeconómico estamos algo que supera las mejores expectativas que teníamos, sí. Buenos días, buenas tardes. Soy Elena Salamanca de Antena 3. Por un lado, quería preguntarle por los evacuados españoles, que creo que era una cifra muy baja. No sé si eran finalmente 5 o 6, si nos podía contar también el perfil de estas personas. Por otro lado, aunque más o menos se lo ha preguntado el compañero también. ¿Evacuados españoles? No entiendo bien a qué se refiere. Españoles de nacionalidad española. Eso es. Evacuados españoles. Sí, que eran 5 vale, o 6, no sé cuál era. Sí, correcto.
Por otro lado, le preguntaba al compañero, quería un poco más de información, si puede ser de esa nueva etapa de evacuados, si siguen llegando a España a día de hoy evacuados desde Afganistán. Y por otro lado, también le quería preguntar una valoración sobre las palabras del ministro Bolaños, que ha hecho esta mañana en la cadena SER, sobre ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos a los políticos, ha dicho, y bueno, la oposición pues ya está pidiendo su cese desde el Partido Popular, Ciudadanos también. No sé qué valoración hace usted. Muchas gracias. Sí, bueno, no conozco las declaraciones del ministro Bolaños, no voy a opinar sobre, no conozco exactamente lo que ha dicho. Respecto a los españoles de nacionalidad española, es verdad que son de nacionalidad española, pero su arraigo en España no existía, con lo cual pues, ha habido que ayudarles también en el proceso de acogida. Tengo entendido, pero aquí me corregiré si estoy loco, que una familia de 3 está en Baleares y la comunidad autónoma, es decir, la comunidad autónoma está ayudando en su proceso de integración y de España, y los otros 2... habla fuerte, sí, sí. Habían adquirido la nacionalidad española porque habían trabajado en España y habían vuelto a Afganistán para reunirse con sus familias por distintos motivos y les pilló, si me permitís la palabra, en Afganistán este evento. Y también estamos apoyándoles porque la familia no es de nacionalidad española. Ellos sí, pero la familia También no. estamos ayudando y ahí digamos... ¿Cómo? No, 5 personas. Son 3 y 2, ¿no? Son 3 y 2. Y bueno, ahora nosotros hemos terminado esta primera etapa, y en estos días no están llegando más, pero vamos a ver. Ahí yo creo que hay que ser cauto y trabajar, como va a trabajar el Gobierno, por explorar otras vías para que aquellos que no han podido salir, por estar en zonas relativamente difíciles de acceso, etcétera, pues podamos encontrar el camino para hacerlo. No puedo. Hola, ¿qué tal? Gabriela Sánchez, del diario.es. Volviendo a las evacuaciones, una vez ya terminada la misión principal, ¿no? Quería preguntar, dice que no están llegando, el Gobierno sí ha dicho, el ministro Bolaños ha dicho que ya se habían producido algunas evacuaciones discretas. Entonces, mi pregunta era si hay, una vez que ya se cerró esa misión, si ha habido refugiados afganos que hayan sido absorbidos por el sistema de acogida, si ha habido alguna incorporación más. Todavía no. Vale. Y luego también quería preguntar cuántas plazas hay actualmente libres en el sistema de acogida después de la llegada de afganos y luego si hay algún menor solo entre los recién La primera llegados. pregunta no la he entendido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuántas plazas hay disponibles? ¿Cuántas quedan en el sistema de acogida? 1.500. ¿Y si había algún menor solo? Si vino algún menor sin la compañía de adultos. ¿Solos? ¿Adultos solos? ¿Menor? No, es decir, no. Es decir, hubo un menor que llegó, pero en el contingente norteamericano y se fue con los americanos. Y hubo 2 menores que llegaron, pero el tercero era su primo y era mayor de edad y, por tanto, es el que los tutela. Buenas tardes, Paula Chouza, del diario El País. Quería saber, entonces, el Gobierno no tiene unas previsiones sobre el número de personas que pueden llegar en los próximos meses. Y quería saber también qué va a pasar con las instalaciones de Torrejón. Si siguen activas, si se desmantelan. No es factible hacer ninguna previsión. Entiendan que en esta situación tan volátil y tan compleja como la de Afganistán no es razonable hacer ninguna previsión más allá de poner de manifiesto que el objetivo es que vengan y conseguir sacar a todos aquellos que han sido cooperadores con España en algún momento, de los que han sido identificados y que quieren además venir, por una parte, y por otra parte alguna situación especial que se pueda plantear por personas que tienen una situación de particular vulnerabilidad y que también pues,
entran, digamos, entre la categoría de personas que podemos acoger. Son esas dos categorías y, bueno, pues se está trabajando en ello y hay que hacerlo además con discreción, no puede ser de otra forma, ¿no? Y la otra pregunta era... Instalación de Torrejón, bueno, la instalación de Torrejón, tengo que decir que son instalaciones que van a quedar ahí por ahora, bueno, el hangar me imagino que volverá a su uso previo y las instalaciones donde está el campamento eran instalaciones que no estaban en uso en Torrejón y que ha habido que poner en uso. De hecho, desde hace 25 años no se habían utilizado aproximadamente y, por tanto, bueno, pues algunos de los trabajos que se han hecho ahí quedan para el potencial uso que se puede hacer fundamentalmente por la base, ¿no? Buenos días, Jonathan Denis de Televisión Canaria. Hacia Canarias precisamente quería dirigir un poco la mirada, contando usted que antes decía que Canarias había sido la única comunidad que no había acogido por su difícil situación. Bueno, en primer lugar, ¿cómo ha sido posible que haya sido este proceso tan rápido, hayan sido tan ágiles y sin embargo en Canarias se tardó mucho más en montar todos esos centros del Plan Canarias, el por qué? Y bueno, ante el repunte que está habiendo en los últimos días también de llegada de inmigrantes a Canarias, si nos puede actualizar cuál es la situación ahora mismo de esos centros del Plan Canarias, si se han mejorado las condiciones, que muchos se quejaban y si se han reforzado los servicios para que no se repitan imágenes como las del año pasado ante este repunte. Muchas gracias. Bueno, si hablamos de Canarias, lo primero que quiero hacer es recordar y mostrar yo el sentimiento de todos por lo que estamos viviendo una vez más, que es todas estas personas que mueren ahogadas en el mar y que hemos tenido noticias en los últimos días de casos que verdaderamente a todos nos estremecen y nos generan una enorme angustia, ¿no? Y que yo creo que conviene siempre recordar porque pone de manifiesto la naturaleza de lo que nosotros con lo que estamos trabajando, que son personas que asumen riesgos extremos en esta salida de los países donde viven, probablemente porque su vida tiene una situación de peligro también extrema, ¿no? Y en el equilibrio, pues esta es mi primera reflexión que quería hacer sobre Canarias. La segunda es, nosotros en Canarias nos encontramos, pero no son casos del todo comparables, aquí es una misión de acogida de demandantes de protección, claramente demandantes de protección internacional, de asilo y de personas que han cooperado con España. Por muy dramática que sea la situación en Canarias, estamos hablando de un fenómeno de migración fundamentalmente irregular que tiene que abordarse lógicamente de otra forma, más allá de que desde el punto de vista de atención humanitario los estándares sean los más altos que podamos. Hay que tener en cuenta la naturaleza diferencial de los dos procesos. En Canarias nosotros nos encontramos con que no había una red de acogida establecida, estatal, no se había desarrollado a lo largo de los años y la que en su momento existió se había desmantelado a partir del 2013 aproximadamente. Hubo que crearla, yo diría que en un tiempo récord, porque no es lo mismo hacer un campamento de atención transitoria para 48 horas que crear campamentos como y centros como los que se crearon en Canarias, donde el periodo de acogida, por razones humanitarias, no de protección internacional, por razones humanitarias, es incierto y de hecho puede ser y ha sido claramente mucho más dilatado de lo que está siendo aquí. Dicho esto, por tanto, yo creo que también el Plan Canarias que llamamos fue un éxito y en pocos meses pudimos crear centros que en este momento tenemos, como en el caso de Las Palmas de Gran Canarias, tenemos ya con una capacidad de acogida de 1.500 personas en el antiguo cuartel Canarias 50. El Colegio León, que nos lo cedió, la verdad es que sí, no dejo de agradecerlo siempre, el Ayuntamiento de Las Palmas, donde tenemos una capacidad de acogida de unos 500 personas. Tenemos una instalación adicional que la utilizamos para distintos usos, que era una nave de Bankia, cerca del puerto también. Es decir, en Las Palmas hemos reforzado con esos 3 capacidades.
En Santa Cruz de Tenerife tenemos 2 centros, el Cuartel de las Canteras y el Cuartel de las Raíces, con una capacidad de acogida muy, muy grande. Tenemos también, hemos invertido y hemos desarrollado una capacidad de acogida en Fuerteventura, en el Matorral. Con todo eso, nuestra capacidad de acogida no tiene nada que ver con la que teníamos hace un año por estas fechas o hace incluso menos de un año. En este momento, en estos centros, en su conjunto, habrá no más de 900 personas aproximadamente y tenemos capacidad para unos cuantos miles y por lo tanto estamos muchísimo mejor preparados de lo que estábamos en su momento porque hicimos un esfuerzo enorme, ¿no? de desarrollo. Además estamos teniendo experiencias, digamos, hemos creado una unidad propia que no existía del Ministerio en las islas, con lo cual nuestra capacidad de coordinación desde allí la hemos reforzado extraordinariamente y por lo tanto la preparación es muy grande. Y después, bueno, pues como ya he explicado muchas veces, hemos hecho después una gestión integral de nuestro sistema de ayuda humanitaria dentro de todo lo que es la península y que esa gestión integral está permitiendo que la situación en Canarias pues sea la que he dicho, unas 800, algo más de 900 personas en nuestro centro de acogida. Última pregunta aquí en la sala. Aprovecho para pedir a las personas que están conectadas online que se vayan preparando para que podamos darles la palabra con agilidad cuando acabe esta pregunta. Muchas gracias. Sí, señor ministro, que parece que tiene usted muchos frentes abiertos en la vuelta del verano y le quiere preguntar por uno de ellos, que es, bueno, Joaquín López de Televisión Española. ¿Cómo está el proceso de escolarización de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta? Pues bueno, este es un tema que obviamente está llevando adelante el Ministerio de Educación, que es el ministro responsable, y me consta que en el Ministerio de Educación se están poniendo todos los medios materiales y humanos para que esta escolarización sea la adecuada desde el primer día. Eso está en marcha, sí. Muy bien, pues pasamos a las preguntas telemáticas. Isabel Alonso, de Telecinco, es la primera persona que está apuntada para preguntar. Isabel, buenos días, adelante. Hola, buenos días. Yo quería plantear 2 cuestiones. Sabemos que el proceso para conseguir la condición de refugiado suele demorarse bastante, más en época de pandemia. Quería saber si se va a hacer algo para acelerarlo en este caso. Y luego, por otro lado, ha hablado que la población que está llegando a España es bastante joven. Nos consta que los universitarios llegan con una enorme preocupación por saber cómo van a convalidar los títulos, ya que el Estado queda en manos de los talibanes y no se puede contar con su colaboración para enviar ningún tipo de documentación. ¿Cómo se va a gestionar este trámite? Gracias. ¿Me lo traducís? Pues esto lo digo muy bien. De aquí se oye mucho peor. Se oye peor, sí. Ha preguntado, lo segundo ha sido por los universitarios, que si estamos trabajando en algún plan para convalidar los títulos universitarios, y el primero si se van a agilizar las demandas de asilo, la gestión de la tramitación de las demandas de asilo. Sí, sobre la segunda pregunta es parte obviamente de lo que nosotros hacemos en nuestro centro de acogida y las personas que trabajan con ellos, sobre todo la parte jurídica, ayudan en ese proceso, pero es un tema que además yo mismo en algún momento, por razones que no vienen al caso, en casos anteriores, nos hemos interesado con el Ministerio de Universidades para que esto se agilice. Y me consta que hay una sensibilidad en el Ministerio para que eso sea así. La otra pregunta era sobre el asilo. Bueno, sí, la OAR, que es la institución correspondiente, le va a dar a esto claramente máxima prioridad y después, pues, en la comisión que resuelve, la que estamos nosotros, pues también tendrá una particular sensibilidad con estos casos, como no puede ser de otra forma, ¿no? Nos queda una persona más online, Diego Fernández, de noticiastrabajo.com. Diego, adelante, puedes formular tu pregunta. Buenos días. Hola, muy buenas tardes, ministro. Soy Diego Fernández, de noticiastrabajo.es. Yo tengo varias preguntas, si me permite. La primera de ellas sobre este proceso de escolarización de los menores afganos. ¿Cómo se va a realizar ese proceso de adaptación para los menores que lleguen nuevos a los centros educativos? Y también en relación a esto, ¿qué va a ocurrir con aquellos refugiados que
en el caso contrario ya hayan cumplido la edad de jubilación y por lo tanto no se puedan incorporar al mercado laboral. Tras estas tengo otras dos más, porque evidentemente los motivos de actualidad pues, son los que son. La primera de ellas es la reforma de las pensiones. Te quiero preguntar un poco, con el aumento de las penalizaciones que se ha aprobado con ese primer bloque, ¿cómo va a afectar esto a los jubilados y sobre todo no creen que se está obligando en cierto modo a las personas que se jubilen más tarde de lo que realmente se desean jubilar a lo mejor, en lugar de fomentar que se haga de manera voluntaria? La última, si me permite, ministro, ayer comenzó la negociación para subir de nuevo el salario mínimo interprofesional. Yo le quiero preguntar cómo va a afectar esto a las prestaciones y a los subsidios, esta nueva subida del salario mínimo. ¿Se van a aumentar las cuantías? ¿Se van a mantener exactamente igual? Muchísimas gracias. Son muchas preguntas, es decir, y de naturaleza muy distinta. Respecto, bueno, si habéis visto, hay muy pocas personas de edad avanzada, pero quiero recordar que en España la edad de jubilación es, una persona puede trabajar hasta que quiera, hasta que pueda. No hay, excepto los funcionarios que tienen un régimen especial, el resto de las personas no tienen límites de trabajar. Son muy pocos casos. Objetivamente, la capacidad de integración en el mercado de trabajo de personas de mayor edad ocurre con los afganos, pero ocurre con los nacionales también, pues es más difícil y habrá que trabajarlo más y ver exactamente qué posibilidades hay. Eso es así. Respecto a la escolarización, pues este es un elemento absolutamente central y se trabaja desde el primer momento muy directamente con los ayuntamientos, que son los que tienen pues, que agilizar los procedimientos para que esto ocurra. Yo creo que afortunadamente han llegado en un buen momento, y es que han llegado justo al empezar el curso y el refuerzo del idioma es muy importante, y ahí pues efectivamente hay que trabajar con los centros, hay que trabajar en nuestros propios centros y también con los propios ayuntamientos. Después, pensiones, vamos a ver, nuestro modelo es un modelo que incide justamente en la jubilación voluntaria y en que todo lo que estamos diseñando para que se prolongue la permanencia en el mercado de trabajo, que es algo muy razonable, que todo el mundo tiene que entender, se hace con incentivos, se hace voluntariamente. No estamos introduciendo elementos coercitivos en ningún caso en el nuevo modelo, no. Y de hecho la jubilación demorada, que es un elemento al que tenemos muchas expectativas, está basada en incentivos. Es decir, quien realmente, básicamente lo que estamos haciendo es quien queremos hacer, quien realmente esté dispuesto a demorar su jubilación, el ahorro que esto supone para el sistema, pues de alguna forma nos lo repartimos entre él y la Seguridad Social. Y eso es parte de lo que se está poniendo encima de la mesa y además con modalidades que sean atractivas. ¿Qué más? ¿Salario mínimo? No, el salario mínimo, pues el salario mínimo es el salario mínimo. Después, todo lo que son actualizaciones de prestaciones, eso va en los presupuestos generales del Estado y bueno, pues todavía quedan unas semanas para terminar de cerrarlo, ¿no? Pensiones, etc. Vale. Yo creo que he contestado todo, ¿no? Sí, puedes despedir ya. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y hasta la próxima sesión que tengamos, ¿no? Esperemos que no tenga que ser por algo tan dramático como lo que hemos vivido estos días.